La apófisis, todo diría que se conjuga con el atlas para hacerlo. Sí, bastante anatomía. ¿Patología? Sí, también. Calcificaciones, Roturas. calcificaciones a nivel del componente tisular periférico de los cuerpos vertebrales. ¿Así? Y desplazamiento O sea, también. solamente- Desplazamiento anterior, posterior y por cada parte cervical habló de las rupturas que se podría dar, creo, o alteraciones. Sí, que se refiere a la- Ujú. Ya, entonces, como que después de la anatomía vamos a hablar así de rangos y unas cosas puntuales nada más, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la columna vertebral, pues ustedes van a tocar que es cervical, dorsal, lumbar y la sacroiliac, ¿verdad? Cada una tiene sus cantidades de vértebras y cada una de ellas también tiene una curvatura en especial, ¿no? Cuando hablamos de estudios, de imágenes, cada lesión inflamatoria o infecciosa puede tener una indicación. Así como hablamos en el sistema nervioso de lesiones supratentoriales, intratentoriales, y columna también vamos a tener una ubicación también precisa, ¿no? Si la lesión se encuentra dentro del canal medular, dentro de la médula espinal, simplemente ya traemos lesiones intramedular. Si la lesión se encuentra por fuera de la madre, lo llamaremos extradural, y si se encuentra por dentro de la madre, lo llamaremos intradural, y si no contacta o no lesiona a la médula, lo llamaremos combinación de dos términos. Intradural, pero a la vez extramedular. Esa configuración van a observar ustedes cuando de repente encuentren un estudio y describan las ubicaciones de una lesión en X. Existen tres métodos de estudio que siempre vamos a tener para evaluar la columna, que es la radiografía, la tomografía y el estudio de resonancia magnética. Las dos primeras de ellas me va a aportar a mí información del tejido óseo, netamente del tejido óseo. Sin embargo, la resonancia magnética te va a dar información acerca del núcleo pulposo, del anillo fibroso, de los ligamentos, de la médula espinal, del líquido cefalorraquídeo. Entonces quiere decir que la información que te va a brindar la resonancia magnética es mucho más completa. Cuando se habla de cambios degenerativos, procesos de ¿qué pasa? Está durmiendo. Cuando se habla de procesos degenerativos, todas estas estructuras que acabamos de ver, que ustedes han repasado, todas ellas se van a ver explicadas. Otro método diagnóstico que nosotros usamos es la ecografía de la columna vertebral. Ustedes recuerdan que en biología hablan de meningocele, mielomeningocele, ¿verdad? Y por ahí recuerdan que hablaron también de una espina bífida oculta. ¿Recuerdan esto? Sí, por ahí. Al menos el nombre sí lo recuerdan. Entonces, hay una parte de la información del arco de la vértebra, el arco posterior, que simplemente la parte posterior de la vértebra, como si no hubiera fusión de ese arco, ¿no? De esa estructura. Entonces, queda aperturado, no quiere decir que la médula, todo su contenido salga, simplemente hay alteración de ese arco. Y muchos de los pequeños le hacen la evaluación aquí y observan un hoyuelo en la trayectoria de la columna. Entonces, encuentran este hoyuelo al bebé y nos dejan las ecografías para saber si existe o no ese defecto del arco posterior o esta ausencia. Tenemos dos imágenes, así en longitud y luego esas axiales o transversales. Y en longitud podemos ver los cuerpos vertebrales que bonito se ven, que son más cónicos. Y hacia la parte central ustedes van a ver unas líneas ahí. Esas líneas vienen acertadas por la médula espinal, tal cual. Y en lo negro, hacia la parte periférica, es el líquido cefalorraquídeo. Entonces sí, en estos pequeñitos menores de 3 mesecitos nosotros podemos evaluar. Y luego si ven aquí en un corte axial o transversal, se ve bastante bien todo el borde, todo el contorno del tejido próximamente óseo. Recuerden que ellos son pequeños. Todavía mucho de su tejido óseo queda simplemente en núcleos de osificación, no hay una osificación completa en esos pequeños, pero a pesar de ello, nosotros podemos ver que los arcos estén completos.
Por eso es que nos dejan muchas veces a nosotros esos estudios en esos pacientitos que tienen esos soluciones. Y esto de aquí es un estudio de ecografía. Entonces tenemos 4 métodos de estudio, ¿verdad? Y hay que recordar que un niño, un prepuber, y ahora pues un neonato, un prepuber, no va a tener la misma característica la columna de ustedes con la columna de ellos. Porque hay puntos, hay núcleos, hay partes donde todavía no se han osificado o no se comportan como una estructura sólida. En los neonatos, ustedes van a ver, observen estos cuerpos vertebrales y pareciera que hubieran unas hendiduras en nube, ¿verdad? Pareciera que hubieran unas hendiduras en nube, y así se llaman, ¿no? Son las hendiduras en los cuerpos vertebrales que se dan en los neonatos. En los pacientes, este de acá es un joven de 12 añitos, ¿verdad? Y ustedes van a ver el cuerpo vertebral, sin embargo, van a ver en el borde inferior de estos cuerpos vertebrales unas estructuras radiopatas o hiperdensas, como si fuera un fragmento de un tejido óseo que se hubiera separado. Si esto fuera un adulto y me dijeran que, bueno, han tenido un antecedente traumático, yo puedo decir, bueno, que había una fractura, un desplazamiento. Sin embargo, es importante conocer la edad. Y esta estructura que está separada del cuerpo vertebral son discos epifisiales. Todavía no ha habido unión de estas regiones epifisiales. Recuerden que hay epífisis, diáfisis, metáfisis, ¿verdad? Todas estas estructuras que acabo de mencionar deben haber a lo largo de su crecimiento una fusión. Sin embargo, en ellos, en los pacientes pediátricos, no hay una fusión, no hay una unión, todavía están en ese proceso de maduración y por tanto podemos ver algunas de estas estructuras. En conclusión, en los pacientes pediátricos hay que tener bastante cuidado al momento de que ustedes observen una vértebra, ¿ya? O un cuerpo vertebral. Si ustedes estudian una columna cervical, o sea, en fin, cualquiera de los segmentos que se haya comprometido, tenemos que tener ciertos parámetros para el momento de evaluar. Primero es la alineación, ¿ya? Todos los cuerpos óseos, vertebrales, las apófisis espinosas deben estar adecuadamente alineadas. Para ello han creado algunas líneas, ¿no? Como digamos, estos son los cuerpos vertebrales y todas estas son las apófisis espinosas, ¿verdad? Vamos a ver que nos vamos a imaginar una línea que pase anterior a ella, en los cuerpos vertebrales, otra posterior al cuerpo vertebral, otra que pase por el vértice de las apófisis espinosas y otra que pase por las bases de las apófisis. Entonces, pero ¿cuál es la idea de crear tantas líneas? Simplemente ver el hecho de que estén alineadas. Tiene que haber una simetría entre la superior y la inferior continuamente, porque si una de ellas, ustedes me lo acaban de mencionar, sale de ese eje, de esa alineación, a eso le van a llamar listesis, ¿verdad? Anterolistesis o retrolistesis. Por eso te sirve tener el contexto de la alineación. Luego tenemos la forma de la estructura ósea, el hueso retorcido. Ustedes saben que en los cuerpos vertebrales, así sean lumbares o cervicales, todos van a tener que tener cierta simetría con la estructura que está superior a ellos, ¿no? Pero la forma, la arquitectura en conjunto no debe variarse. Van a haber algunas fracturas por alteraciones de la mineralización propia del tejido, por ejemplo, la osteoporosis, donde este cuerpo simplemente se va a aplastar en mayor grado o menor grado, pero ahí va a cambiar la forma de la vértebra también, ya, del cuerpo. Otra evaluación que tenemos que realizar es a todos los espacios intervertebrales o a toda aquella estructura que se va a articular. Ustedes saben que entre cuerpo y cuerpo hay un espacio articular, ¿no? Le llaman espacio intersomático, le llaman espacio discal, le llaman espacio intervertebral, sea cual sea el nombre que ustedes le den. El nombre correcto, obviamente. Tiene que haber, si es una radiografía, tiene que haber un espacio radiolúcido entre un cuerpo y otro. Eso es un espacio, ¿ya? Si ustedes ven más posterior al cuerpo, ¿qué estructuras son estas? Apófisis espinosas. Todas estas son las apófisis espinosas. Y estas que están aquí, estos son los espacios interfacetarios. ¿Ya? Entonces, pero aquí también hay un espacio radiolúcido, hay otra relación ahí también. Entonces, también tengo que tener en cuenta este espacio interfacetario. Tejidos blandos, lo evaluamos un poco, pero de la flor lo menciona, así que tenemos que mencionarlo.
Y a nivel cervical, estos tejidos blandos prevertebrales tienen un diámetro, ¿no? Si ustedes ven entre C5 y C7, debería tener un grosor de casi 2.2 centímetros o 2 milímetros. Y cuando este es aumentado de tamaño, ¿qué pasa? Hay una lesión que ocupa ese espacio blando, que puede ser un tumor, que puede ser una protección. Entonces, para eso me ayuda a mí a ver y conocer este diámetro de estos tejidos blandos. Todo cuerpo vertebral está formado por una corteza, ¿verdad? Y es importante tenerla presente porque cuando en el próximo capítulo hablemos de hueso, es importante conocer la corteza, conocer la médula y las características que ella tiene. Entonces, ustedes ven este cuerpo vertebral, la parte más, bueno, esta es una tomografía más hiperdensa, viene a ser la corteza, la parte más oscura viene a ser la médula, ¿verdad? La médula del tejido hueso. Hacia la parte anterior, que viene a ser la apófisis espinosa, y hacia las caras laterales, las apófisis transversas, ¿verdad? En unión, el cuerpo, las transversas, tenemos a los pedículos. Estos de acá se llaman pedículos y pedículos. En unión de las transversas con espinosas, tenemos a las láminas, ¿ya? Tenemos a las láminas. Y estos de acá, que son superficies articulares, que van a ser las superficies articulares interapiciales. Entonces, esto es importante conocer. Entre cuerpo y cuerpo está lo que se llama disco intervertebral. Este disco está formado por un núcleo pulposo que dentro de sus características tiene líquido, tiene ácido hialurónico, tiene todas estas estructuras, ¿ya? Que al transcurrir los años, se dice que a partir de los 40 en adelante se va a deshidratar ese núcleo pulposo. O sea, nadie se salva pasando los 40 años. No es una enfermedad, sino es la evolución que va a tener el núcleo pulposo al transcurrir de edad. O sea, es un cambio evolutivo nada más, ¿no? Entonces, todos nuestros pacientes que tienen más de 40 años, ya las características de ese núcleo pulposo va a variar. Aparte del núcleo pulposo, tenemos hacia la periferia el anillo fibroso, ¿ya? El anillo fibroso. Todas estas estructuras también, aparte de agua, ácido hialurónico, también tienen colágeno, ¿no? Entonces, son todas estas cositas que en broma no van a decir para el colágeno para cuándo, ¿no? Pero es porque vamos perdiendo eso conforme pasa la edad. Hay tantas bromas más que no les quiero decir. Pero me ha hecho recordar eso para hablar de cuando uno está en un grupo de trabajo y hay bastante familiaridad, las bromas son inalcanzables. Ustedes cuando van a rayos, no sé quién es el daño, pero cuando son turnos de uno es un mal de risa. Más cuando se junta que cuando hay bastante empatía es muchísimo. Tenemos 3 estudios, el primero es rayos X, el otro es tomo, y la última es una resonancia magnética. Si ustedes ven aquí una vértebra y otra, esto de acá debería ser el espacio intersomático o ahí está el disco intervertebral. Yo aquí no puedo decir cuál es el núcleo, mucho menos cuál es el vértebra, simplemente veo un espacio, ¿verdad? En la tomografía tampoco puedo diferenciar el anillo ni el núcleo, pero puedo diferir si este se ha desplazado anterior o posteriormente. Puedo inducirlo, ¿no? Hasta nombre le puedo poner, le puedo decir, no, este paciente tiene un abombamiento, a lo que ustedes conocen hernias discales, puedo deducirlo así. Sin embargo, cuando yo hago una resonancia, miren esto de acá, esto más blanco, ese es el núcleo pulposo, eso de aquí donde está el cursor, lo que está aquí. Depende también de la secuencia donde yo la quiero. Recuerden, en la resonancia hay múltiples secuencias, T2, T1, hay varias. Y hacia la periferia del núcleo, miren aquí, eso en negro es el anillo fibroso. Entonces, yo sí puedo diferenciar estos dos componentes del disco intervertebral en una resonancia magnética. ¿Ya? Y también recuerden que hay bastantes ligamentos, ¿no? Tenemos el ligamento longitudinal anterior a los cuerpos vertebrales, el ligamento longitudinal posterior a los cuerpos vertebrales. Tenemos el ligamento amarillo, que es uno de los más importantes, digamos que está en la base de las apófisis espinosas. Tenemos un ligamento que va hacia los vértices y une toda la parte más distal de las apófisis
espinosos y un ligamento que une a las hipófisis espinosas también, que es el interespinoso. Entonces tenemos una serie de ligamentos que se van a ver afectados en los cambios degenerativos, pero el amarillo es el más importante. Porque si ustedes ven, ¿qué está pegadito el ligamento amarillo? ¿Qué es esto? Esto es un espacio, ¿no? Es un foramen. ¿Qué pasa con un foramen? Nervios, arterias. Entonces, ¿qué pasa si este ligamento se hipertrofia? Porque cuando hay, ¿perdón? Obstruye o disminuye el calibre del foramen. Entonces va a haber compresión. ¿Qué va a tener tu paciente? Dolor. ¿Qué va a tener tu paciente? Parestesia. ¿Qué va a tener tu paciente? Hormigueos. En fin, varios síntomas y signos que ustedes pueden conseguir cuando conversan con ellos, ¿no? Por eso es importante recordar la anatomía. Como les digo, van a ver que en cambios degenerativos este ligamento que está ahí pegadito a estos forámenes va a ser hipertrofiado. Por tanto, la luz de estos forámenes va a reducirse, ¿ya? Y van a comenzar todos los síntomas que te van a tratar con pacientes. En rayos X, ¿qué posiciones podemos tener en nuestros pacientes? Las anteroposteriores, las laterales, las oblicuas. Aquí se va a agregar un grupo que está en la literatura, pero yo en estos años de trabajo nunca he visto, que llaman las dinámicas, que se le pide al paciente flexión, extensión, jamás lo he visto, pero en la literatura está, que se hace en otras instituciones, lo toman también. Y aquí estamos frente a una radiografía de columna cervical, ¿verdad? Entonces, recuerden, tenemos desde la C1, la C7 y las dos primeras distintas tenemos al atlas y al axis, ¿no? Cuando tomamos una radiografía lateral, podemos ver todo el espesor lateral, digamos, de las 7 vértebras. Sin embargo, si tomamos de frente las anteroposteriores, la primera y la segunda no la vamos a ver, ¿verdad? Pero hay una posición especial que se le pide al paciente que aperture la boca, entonces ahí, dentro de la cavidad, ahí vamos a ver a la apófisis odontoides, ¿verdad? Y ahí podemos deducir si existe o no fractura, si el espacio articular entre C1 y C2 también está alterado. Esa incidencia de aperturar la boca también me ayuda bastante. Nuevamente recuerden estos forámenes o agujeros intervertebrales importantes y su relación con el ligamento marino también, ¿ya? Pero vamos a ver cómo se reduce. La columna torácica no va a variar mucho, también podemos observar los oblicuos, los cuerpos, las láminas, películas. Aquí en la columna lumbar, si se toma la radiografía en forma oblicua, va a aparecer esta imagen de este tapito, ustedes dicen aquí, donde va lo más importante de la estructura del tapito es su cuello. Este cuello se le llama pars interarticular. Esta pars o este cuello se va a fracturar cuando hay procesos degenerativos, ¿ya? Vamos a leer la leyenda. Aquí si ustedes ven, aquí se ve una imagen triangular, ¿no? Esta vendría a ser la oreja del perro, ¿verdad? Es el proceso articular superior. El B, que vendría a ser como podría ser, viene a ser el pedículo, ¿sí? Hacia la parte más externa, digamos, E, viene a ser la lámina, ¿sí? Y la unión entre la cabeza y el cuerpo tenemos a la parte interarticular de ese cuello, que es el lugar preciso donde se va a fracturar. Ese es el único lugar que hay que reparar, chicos, ¿ya? Y pues, bien aquí se ve muy bonito, de verdad, la información anatómica que te brinda la resonancia magnética, es mucho mejor. Y quiero que se lleven ese mensaje. Cuando ustedes quieren evaluar disco, núcleo, hernias, mal llamadas hernias, incluso ya saliéndonos del tema, rodillas, ligamentos, meniscos, no insistan en pedir ecografías, rayos X, porque la información es escasa. Aquí lo que manda realmente, a pesar de todo, es la resonancia magnética. Entonces hay pacientes que nos insisten, doctora, mire el menisco. No, hay estudios que son hechos para evaluar ciertas estructuras y otros simplemente no ven el menisco. Entonces, ¿para qué hacerle gastar al paciente? Entonces, hay que saber indicarlo en lo que de todas estas imágenes de la columna lumbar, si se ubican, todos estos son los cuerpos vertebrales, ¿verdad? Sí, cuerpo vertebral.
intervertebrales, el espacio intervertebral, el espacio intersomático, el espacio discal, y tiene que tener una altura simétrica en relación a las otras articulaciones que estamos viendo. Hacia la parte posterior tenemos las aponesis espinosas, ¿verdad? ¿Sí? El canal medular, el canal vertebral, lo que habíamos hablado, los forámenes, los agujeros de construcción, cada autor va cambiando su nombre. Y aquí tenemos a los películos, cuerpos, películos, ¿sí? Cuerpos, películos. Y esta articulación es la articulación interapoficial, que es bastante importante, porque ustedes ven que también hay un espacio, una línea hipodensa, que si fuera una radiografía, pues sería una línea radiolúcida, pero tiene que tener un espacio. Todas las articulaciones tienen que tener un espacio. Si ese espacio se reduce, ¿ya? Ahí va a haber compresión, ahí va a haber cambio de temperatura. Y por último, en esta última opción, en este último cortecito, aquí el huesito, ¿sí? Cuerpo vertebral, pero si hago un corte un poco más inferior, ahí aparece el disco intervertebral. Es decir, ¿quién forma el disco? El núcleo más lo... Yo lo veo como un todo, ¿ya? No lo diferenciar, veo todo el disco. Es decir, ¿puedo evaluar el disco? Sí, lo puedo evaluar, pero no puedo distinguir si el núcleo se ha deshidratado o es el anillo el que está afectado, ¿ya? Puedo inferir. Otra estructura que también puede estar aquí, miren aquí, un poco difícil también de ver, pero aquí tenemos al ligamento amarillo. Imagínense que esta línea se hipertrofia y ayuda o disminuye también el calibre de esta articulación interapoficial. Entonces, todo suma al momento de que hay degeneración.